Hola, bienvenido de nuevo a todos. En esta clase vamos a hablar de lo que es la ortotipografía, que en realidad es el conjunto de reglas por las que se rige la elaboración de una composición con texto mediante los recursos o signos tipográficos. Es decir, que hay unos signos tipográficos que contienen las tipografías que deberíamos saber cómo se usan, ¿no? Y la ortotipografía se centra en intentar escribir correctamente con esos signos. Ya os avancé algunas normas de ortotipografía, como el uso de la mayúscula, el uso de las versalitas. Veamos ahora alguno más que creo que es interesante que ya sepáis. Empezaremos por las comillas. Las comillas existen diferentes tipos. Las comillas bajas o latinas, que también se llaman españolas o francesas, que cada vez están en más desuso, pero que es la principal comilla que debería utilizarse en castellano. Sí que es verdad que cada vez utilizamos más las que se llaman comillas inglesas, que no es ningún error, pero sí que en algunos textos es recomendable la utilización de las comillas bajas o latinas, que en realidad son las nuestras de nuestro idioma. Luego tenemos lo que son las comillas angulares, que la verdad es que estas sí que están más en desuso y que podrían utilizarse cuando tenemos que citar dos citas dentro de una misma frase. Entonces abriríamos comillas latinas y dentro, para hablar de la otra cita, pues abriríamos las comillas angulares. Eso también se podría sustituir por lo que son las comillas inglesas, pero bueno, el uso de las comillas angulares es esa. Luego tenemos lo que son las comillas inglesas o comillas inglesas altas, que son las que habitualmente utilizamos y que, bueno, en principio, como se dice su nombre, son las inglesas, pero en algunos textos yo recomiendo que las sustituyáis por las comillas bajas o latinas. Luego tenemos las comillas simples, que también podrían sustituir lo que son las comillas angulares cuando hablamos de doble cita dentro de un texto. Y luego las comillas mecanográficas, que en realidad esas sí que también están en desuso, porque esas eran las que se utilizaban cuando editábamos con máquinas de escribir, porque no existían los ordenadores. Y ahora mismo como que los editores, si utilizamos este tipo de comillas, directamente lo cambian a las comillas inglesas o las comillas latinas. Pero bueno, que sepáis que existen también esas comillas. Fijaros que siempre que utilicemos comillas, y sobre todo cuando hablemos de un texto en el que hay que poner doble vez las comillas, intentar intercambiarlas para que se entienda la doble cita que hay en una frase, como el ejemplo que os he puesto. Confesó, me dijo, ven ahora a casa, ¿no? Y se cierran las dobles comillas. Y siempre al final con punto y siempre fuera de las comillas. Luego tenemos lo que se llama el guión medio, que el guión medio realmente es el guión perfecto para marcar los intervalos de fechas o de años. Sobre todo, muchísimo mejor que el guión. Sí que es verdad que utilizamos el guión nosotros, pero es muchísimo mejor utilizar el guión medio para eso, para indicar intervalos de fechas o años. Finalmente tenemos lo que es la raya. La raya es el guión más largo que existe y la verdad es que se utiliza en ortografía para indicar incisos o para indicar diálogo. No confundir este guión con el guión o el guión medio, porque este es un poquito más largo. O sea, este es el que indica, como os digo, es el que escribimos cuando escribimos. En lugar de poner paréntesis, a veces indicamos incisos a través de guiones. Este guión se llama la raya y este es el que tenemos que utilizar. Y lo mismo para cuando estamos maquetando un diálogo que en el que hay varios interlocutores, se utiliza este guión largo para indicar el inicio del diálogo. Por otro lado tenemos lo que son otros signos, como la barra vertical o fleca, que nos puede ser útil cuando tenemos que poner un listado con ejemplos, por ejemplo, que van seguidos, que no vamos a hacer bullets, sino que ese listado lo tenemos que poner seguido porque no podemos espaciarlos, ¿no? Lo podemos separar mediante la barra vertical. Lo mismo cuando no podemos poner un punto y aparte porque estamos maquetando un texto que no podemos partir, porque no nos cabe, como por ejemplo en los diccionarios, que a veces se indican diferentes informaciones, se pone este tipo de guión en lugar de hacer un punto y aparte. Después tenemos la barra inclinada, que se utiliza para hacer una división, como símbolo de la división, como un símbolo matemático. También se utilizan las fechas. A veces cuando tenemos que maquetar poesía, pues para distinguir los diferentes versos y no lo podemos separar. También acompañan algunas cifras
que van acompañadas de una letra y que en realidad son nombres, como por ejemplo R2C2, o números y años que van seguidos en textos porque indican un artículo, ¿no?, que tiene un número y que al lado va un año. Esta barra es para esto. Luego tenemos los corchetes. Los corchetes sirven para contener el contenido y que normalmente se utilizan cuando hay que indicar un contenido dentro de otro contenido. En lugar de usar los guiones, que es el siguiente signo, que es para señalar o añadir un contenido adicional a lo que estamos diciendo, que es complementario, como si dijéramos, pues se utilizan los guiones. Cuando es un caso que hay que añadir contenido dentro del contenido, pues se utilizan primero corchetes y después los guiones. Después tenemos los puntos suspensivos, que normalmente, habitualmente la gente lo pone con 3 puntos, pues no, hay un símbolo que son directamente los puntos suspensivos, y que estos símbolos, si veis, ocupan un poquito menos de espacio que los 3 cuando escribimos los 3 puntos. Entonces habría que ir a buscar esos puntos para escribirlo correctamente o en el panel pictogramas para ver dónde está ese carácter, o a través de insertar carácter especial que tenemos en InDesign. Por eso es importante cuando trabajamos texto y maquetemos texto que trabajemos en InDesign.